Como ya lo mencioné, estamos concluyendo la serie Nuevo esta mañana y quiero que hagamos juntos un breve repaso. Ustedes tienen un boletín y si quieren tomar apuntes rápidamente pueden hacerlo. Voy a pasar muy rápido por aquí. La primera charla, esto lo enseñó Rodrigo en la primera charla. Fue la primera charla de este año, de la serie. Y entre otras, bueno, el título era Año Nuevo, Vida Nueva. Y entre otras cosas, Rodrigo nos invitó a recordar las cosas buenas que Dios había hecho durante el año, que ha hecho en la vida, y que al recordar esas cosas nosotros podamos seguir confiando nuestro futuro, nuestro porvenir en las manos de Dios. La segunda charla fue Nuevas Misericordias, y eso es maravilloso. Es bueno que tenemos una fuente inagotable de misericordia. La misericordia de Dios no es un recipiente que nosotros podemos vaciar en un momento. Siempre Dios dice que va a estar llena. La tercera charla fue Nuevas Criaturas, ¿recuerdan? Y básicamente el énfasis por sobre todo esa charla es que nosotros queremos transformar una sociedad. Pero Jesús nos dice, si yo hago una obra en ti, tú tienes el poder para que esa sociedad empiece a sufrir una transformación positiva. Entonces, también dijimos que a veces nosotros pensamos que son todos a mi alrededor los que necesitan cambiar. Y nosotros somos pieza clave en esa transformación. Por eso Jesús nos dio la posibilidad de hacer eso cuando empezó esa renovación en cada uno de nosotros. El domingo pasado, la charla fue Nuevas Fuerzas. Me alegra que ustedes tuvieron las fuerzas de venir un domingo más. Genial, eso es muy, muy bueno. Y digo eso porque se necesita valor, se necesitan fuerzas, fuerza de voluntad. A veces decimos amar a Dios, estar comprometidos con Él, pero cuando hay otras alternativas, cuando hay otras agendas que llaman nuestra atención, eso no parece tan así, ¿cierto? Yo sé que ustedes luchan con esas cosas. Yo también lucho con esas cosas. Por más que soy la persona que está transmitiendo esta mañana, es natural. Como humanos nos cansamos. No importa si eres el pastor o eres una persona que viene por primera vez a la iglesia. Como humanos nos cansamos y como humanos Dios entiende esa realidad y nos promete día a día renovar nuestras fuerzas. Así que yo espero que ustedes esta mañana vinieron con nuevas fuerzas, con mucho ánimo. Hoy enfocaremos en lo que podría ser nuestro futuro lejano o quizá nuestro futuro cercano. ¿Quién de nosotros sabe cuándo va a partir? Ninguno. Nosotros no lo sabemos. Bien podría pasar en este mismo instante. Hay hombres aquí preparados para reemplazarme. Si eso llegara a pasar. Pero eso no lo sabe ninguno. No sabemos el momento, no sabemos el día. Y esta mañana el título de la charla tiene que ver con eso. No sabemos cuándo, pero sabemos dónde. Tenemos una nueva ciudadanía. A propósito, ¿ustedes saben que yo tengo 2 ciudadanías aquí donde me ven? ¿Sí? Yo les puedo chicanear. Tengo 2 ciudadanías. Esto es motivo de orgullo terrenal, ¿cierto? Muchas personas quieren ser parte de una nación y hacen todo lo posible por adquirir esa ciudadanía que le otorgue los derechos de ciudadano genuino, auténtico. Así que cuando tenemos 2 ciudadanías, nos encanta, ¿cierto? Nos gusta. Algunos me preguntan si tengo la ciudadanía griega. No la tengo. Me gustaría. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que si usted y yo hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, tenemos 2 ciudadanías. Así que tenemos una ciudadanía que es terrenal, pero tenemos una ciudadanía que es celestial. Aquella que adquirimos o que Dios nos otorgó cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal. Así que si tú has aceptado a Cristo, tienes la ciudadanía celestial.
¿Qué mejor que ser ciudadano del cielo? Ya pueden chicanear, ahora pueden hacerlo. ¿Saben? Me gusta esta charla porque tiene que ver con lo que hablamos el domingo pasado, como un poco de la travesía y las fuerzas que necesitamos para superar los diferentes obstáculos, pero también tiene que ver con la charla, con la serie que empezamos dentro de 8 días. Y de una vez están todos invitados a que no pierdan ninguna de las charlas de la próxima serie que viene. Empezamos dentro de 8 días, va a titular La Promesa y tiene que ver con la promesa que el ladrón recibió en la cruz, aquella donde Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que cordialmente invitados para que dentro de 8 días nos volvamos a encontrar aquí. Entonces, habiendo dicho eso, quiero enfocarme y quiero que lean conmigo, y esto es parte de la travesía de un hombre, todo su transitar de fe, lo que podría ser tu vida, lo que podría ser mi vida, la travesía de un hombre hacia la ciudad celestial. Esto viene de palabras del apóstol Pablo y lo leemos en Filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 21. Y no vamos a hacer toda la lectura de una vez, voy a hacer unas pausas entre los versos, así que por favor no nos desconectemos, ¿vale? Iniciamos en el versículo 12 de Filipenses 3. Dice, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Era la búsqueda de Pablo, conseguirlo todo, era la búsqueda de Pablo alcanzar el nivel de perfección. Pero él aquí básicamente lo que dice, ni Pablo y nadie aparte de Jesús podrá decir terrenalmente que lo ha alcanzado. Mientras nosotros estemos aquí, no vamos a poder decir, lo alcancé. Ahí mismo, de hecho, Pablo dice, sin embargo, lo que deja claro es que aunque no lo es, un día lo será. La continuación del verso dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces, no es que ya lo sea, tal vez no lo voy a hacer, pero ¿qué hace? Sigo hacia adelante. Me gusta que Pablo no hace ocasión de la carne para decir, pues finalmente en esta tierra no lo voy a alcanzar. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Cierto? ¿Para qué lucho con esas cosas? Si finalmente un día lo voy a tener. Pero en cambio de eso, Pablo dice, sigo adelante, me esfuerzo. ¿Recuerdan el término que analizamos el domingo pasado? ¿Qué significa esfuerzo? Cuando Dios dice que Él da esfuerzo alcanzado. ¿Recuerdan? Hay gente aquí que no vino el domingo pasado, no me hagan quedar mal. Cuando Dios dice que Él da esfuerzo alcanzado, literalmente está diciendo, yo te doy fuerza de voluntad. No es fuerza física, es fuerza emocional. Que tu fe crezca, que aunque tus pies tiemblen, que aunque veas todo el mundo al revés, yo te voy a dar la capacidad para ver algo positivo. Eso es lo que significa lo que Pablo dice, me esfuerzo, y esa es una de las claves que nosotros necesitamos recordar cada vez en nuestro transitar. El versículo 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidar es importante, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo dice, sigo hacia adelante. ¿Cuántos han subido a Monserrate aquí? Ok. La otra vez, mi esposa me dice, ¿cómo haces tú para llegar arriba y estar como si no estuvieras cansado? Y yo le digo, no es que soy físicamente superdotado, porque ustedes pueden ver a leguas que no, pero la clave para mí, para no cansarme, es no mirar al frente. Porque si miro al frente digo, oh, no, me falta mucho, ¿cierto?
y uno ya está fatigado, está sin oxígeno, y uno mira, ¿en serio? La clave que tengo en ese tipo de ocasiones es mirar al piso, ¿sí? Pero Pablo hace en nuestra vida espiritual exactamente lo contrario. Pablo dice, tengo que mirar al frente, tengo que mirar hacia adelante, porque cuando logro vislumbrar un poquito de lo que va a ser la eternidad, entonces tengo las fuerzas necesarias para continuar caminando. Entonces, ¿qué es lo que tanto desea tener Pablo? Luego dice, aquello mismo por lo cual Cristo me alcanzó. ¿Qué te debería animar a ti y ver hacia adelante? Todo aquello por lo cual Jesús te llamó. Es decir, un nuevo reino, una vida nueva en la presencia de Dios, no aquí, sino en la nueva Jerusalén, en la eternidad. Una santidad, una perfección, una renovación total de tu cuerpo, de tu mente. ¿Acaso no nos gusta eso? Eso era lo que Pablo veía adelante y por eso se esforzaba en seguir. Yo no sé tú qué ves adelante. Las deudas, el apartamento que no va a salir, si tus hijos se van a graduar o no. Porque a veces esas son las cosas que adelante a nosotros nos afanan. Y genial que sean un afán. Pero Pablo miraba un poco más allá de eso. Luego en el versículo 15 dice, así que escuchen los perfectos. O sea, ustedes, escuchen. ¿Leyeron eso conmigo? Escuchen los perfectos, dice Pablo. Pero acabamos de decir que terrenalmente no hay ningún perfecto. O sea, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Será que sí había algunas personas en la iglesia primitiva que habían alcanzado cierto nivel de perfección? Bueno, eso es incoherente, ¿no? Porque la perfección es el clímax. Si no estoy en el máximo nivel, significa que no lo he alcanzado. Allá hay eco, aquí no. ¿Por qué decía eso Pablo? ¿Habían algunos perfectos? Hay dos razones en las que nosotros podemos interpretarlo. Y siento que las dos son bíblicas. En el primer caso, Pablo está hablando de una forma sarcástica. Porque ciertamente habían algunos hermanos que en comparación con nosotros sí decían y se consideraban que eran perfectos, que habían alcanzado el máximo nivel. Esa es una de las razones. O por otro lado, Pablo se refiere a creyentes que con un anhelo santo buscaban día a día ser santos. Esa es la otra forma en que nosotros podemos interpretar las palabras de Pablo. Una persona que ha entendido que aunque no lo va a ser santo y perfecto mientras esté aquí en la tierra, cada día se levanta con el firme propósito de ser santo para Dios. Ese podría ser el nivel de perfección en el que Pablo también se está refiriendo. O bien, podrían ser las dos. Posiblemente habrían dos tipos de persona en la iglesia. Luego el versículo 15 continúa, todos debemos tener este modo de pensar. ¿Notan? Independientes si son los que se creen perfectos porque luchan para ser santos o los que ya se creen perfectos, Pablo dice que ¿cuántos deben tener ese modo de pensar? Todos. Todos tenemos que estar en ese mismo camino y en esa misma lucha. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Usted y yo no necesariamente estamos llamados a que la gente nos crea todo lo que enseñamos respecto a la palabra. Pero más bien, al igual que Pablo, estamos llamados a enseñarlo y tener la esperanza de que un día Dios les hará entender. Y es lo que Pablo también está diciendo aquí. Versículo 16, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Pablo dice, alcanzamos algo, pero no es todo. Hay algo mucho más grande, sublime, perfecto, más allá.
Pero Pablo dice que es importante que nosotros vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Esa es una clave para el camino, esa es una clave para el viaje. Aquello que hemos alcanzado es la salvación. Tenemos la certeza de nuestra salvación. Aquello que hemos alcanzado es la capacidad de agradar a Dios aún estando aquí en la tierra. Aquello que hemos alcanzado son los principios de vida que nos animan a vivir de manera diferente. Es la compasión por las almas perdidas. Eso es algo que ya tenemos porque Dios lo puso en nuestro corazón. El amor fraternal, un propósito en Jesús, un propósito de vida en Jesús. Y Pablo dice que todo eso ya lo había alcanzado, pero no era suficiente, porque había algo mucho más allá. El versículo 17 dice, hermanos, y eso lo puse en mayúsculas, porque quiero que lo tengan en cuenta para el tiempo que vamos a tener después del café. Dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo. ¿Un poco osado? Sí. Nosotros pensaríamos de Pablo que es un poco convencido. Pero cuando nosotros vemos su vida a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que no. Que él tenía la autoridad para decirle a la iglesia, por favor, sigan mi ejemplo y fíjense en todos aquellos que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. El versículo 18, ahora sí, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito, ¿hasta con qué? Con lágrimas. O sea, el anhelo de Pablo, porque toda la congregación entendiera lo que él veía, era tal que incluso llorando se refería a ellos, especialmente por su actitud. Dice, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, necesitamos entender algo acá. No son enemigos de Jesús ni de su iglesia, por cuanto no lo manifiestan de tal forma. A las personas que Pablo se está dirigiendo acá, no son personas que abiertamente dicen, Jesús no es el Mesías, o la iglesia es un cuento de hadas o una mentira. No lo negaban de esa forma. ¿Saben de qué manera lo negaban? Con sus actos. Sus acciones eran tales que Pablo las compara a la afrenta que nos puede producir un enemigo. En tal caso, Pablo dice que se comportan como si fueran enemigos de la cruz. El versículo 19 dice, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios dioses y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan ¿en qué? En lo terrenal, en lo que ya tenemos. Y está bien, Dios nos ha bendecido con tantas cosas, pero esa no es la meta final del creyente. Hay algo mucho más allá. Así que, iglesia, este es un punto importante. Todo tiene que ver con nuestro destino final. Por más que suene a película de terror, todo está encaminado a nuestro destino final. Y hay algunos principios que quiero resaltar acá. En primer lugar, el destino de ellos, es decir, aquellos que no han creído, y el destino nuestro, aquellos que hemos creído, de una u otra forma, se refleja en lo que creemos y que por ende vivimos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La forma en que nosotros vivimos de una u otra forma comunica hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. No nos salvamos por hacer obras, esto lo hemos dicho muchas veces, pero las obras demuestran que somos salvos. No podemos decir que amamos a Jesús y a la vez comportarnos como si fuéramos enemigos de la cruz. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que nuestro destino final, nuestra ciudadanía celestial, depende de lo que hagamos aquí y ahora respecto a Jesús. Esa es la realidad. Nuestra ciudadanía, nuestro futuro final depende de lo que hagamos aquí y ahora respecto a la posición que asumamos frente a Jesús. Quizá pueda usar un ejemplo para colocar eso en contexto. Tal vez no sea el mejor de los ejemplos. Yo sé que no es el mejor de los ejemplos. Pero sin embargo puede ilustrar un poco ese punto.
Supongamos que vamos a viajar. Tenemos un viaje. ¿Les encanta viajar? A todos nos encanta viajar, ¿cierto? Y empezamos a alistar todo para el viaje. Y cuando uno empieza a alistarse para un viaje, ¿qué es lo primero que hace? ¿O que debería hacer? Lo primero que necesita es tener la visa, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Perdón, no estoy hablando del lenguaje de ustedes. Ustedes son internacionales. Sí, yo viajo aquí solo a nivel nacional, a nivel de Chinauta y circunvecinos. Pero vamos a hacer un viaje al exterior. Y necesitas la visa, así que vas a la embajada y adivina qué te dicen en la embajada. Como Santiago Benavides. Resulta que la visa te ha sido negada. Obviamente tienes que someterte a unos procesos, necesitas ajustar algunas cosas, reunir los requisitos, tú vas a casa, te esfuerzas, pones todo en línea y te presentas nuevamente a la embajada. Y adivinan qué te dicen. Tu visa te ha sido negada. Tenemos muchos casos de personas que han hecho todo lo posible y sin embargo han tenido muchos problemas porque no les conceden la visa, así que no pueden ir a otro país. Saben, en esencia, espiritualmente, es lo que ocurre cuando uno trata de obtener la vida eterna por sus propios medios. Yo quiero esa visa, quiero ir allá, es más, quiero radicarme para ver si tengo esa ciudadanía, sea estadounidense, alemana, en fin. Pero no me dan la visa, ¿qué hago? No puedo salir, tengo que quedarme aquí, donde estoy ahora. Peor aún, tú das por hecho que tienes todo en regla para ese viaje, tienes todo en regla. Así que has dicho a tus amigos que te vas de viaje, porque esas cosas se cuentan, ¿cierto? Especialmente si uno va para Europa. Si uno va de viaje vacacional, uno cuenta esas cosas. Así que tienes todo en línea y estás completamente seguro que estás listo para viajar. Has hecho algunas publicaciones en tu Instagram, no para despertar envidia, porque nosotros no lo hacemos para eso, sino para compartir las bendiciones de Dios. Tus amigos se han enterado del viaje, ya te han hecho algunos encargos, eso es normal también. Tienes un panorama detallado de lo que quieres hacer en tierras extranjeras y te has encargado de todos los detalles para poder hacer el viaje. Hasta con quién vas a dejar el perrito. Tienes todo en línea. Llegas al aeropuerto y cuando vas a pasar, te dicen, tienes una visa pero la tienes vencida. Ahora, yo sé que eso no aplica, cuando digo que el ejemplo tal vez no es el mejor, es porque para algunos tickets, especialmente boletos al exterior, uno tiene que presentar el número de la visa. Y ahí se van a dar cuenta si está vencida o no. Pero ¿saben que es mucho de lo que las personas en una aplicación espiritual piensan? Algunos han dado por hecho, quizás esos a los que Pablo llama perfectos. Están pero tan seguros que ya tienen esa ciudadanía y que van derechito allá. Y Pablo dice, de lo que ellos se enorgullecen ahora va a ser la causa de vergüenza en aquel día. Todo tiene que ver con eso. No es por lo que tú hagas, no es porque tú reúnes los requisitos que tienes esa ciudadanía. Es porque Jesús vino a hacer las vueltas por ti. Y lo hizo completico. Y tiene todo listo. Te ha estado preparando, me ha estado preparando para esa ciudadanía, para cuando llegue a esa ciudad. Y no solo nos está preparando aquí, Pablo en el texto también dice que Él mismo va a llegar y va a venir por nosotros.
En esencia, Pablo dice, será de vergüenza que aquel día, cuando Jesús regrese a llevarnos con Él, algunos se queden porque nunca aceptaron a Jesús, sino que creyeron y vivieron convencidos de que han reunido los requisitos por su propia cuenta. Eso sería trágico. En gran parte su vergüenza se debe a la última parte del verso. Solo piensan en lo terrenal. ¿Y qué es esto? Es vivir para el aquí y para el ahora. En Mateo 6, Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este es un texto que nosotros conocemos al derecho y al revés. Y saben una cosa, interesantemente, cada vez que nosotros usamos este texto, casi siempre lo hemos hecho para referirnos al tema del manejo de nuestro dinero. Pero es un tema que el tema del cielo y la noción de cielo y el soñar con el cielo, ¿es un tema meramente económico? No, tiene que ver con todo lo que es nuestro ser, nuestra vida. Entre más nos acercamos, yo creo que a la vejez, más anhelamos estar allá. Cuando las rodillas nos empiezan a doler, cuando el cabello se nos empieza a caer. Es increíble, decía mi esposa, es increíble, inaudito que a los 37 años todavía me estén sacando dientes, después de todos los que he perdido. Pero terrenalmente eso pasa. Y más a veces si uno no tiene buenas disciplinas. Pero terrenalmente todas esas cosas pasan. Entonces Pablo dice, ¿cuánto están permitiendo, cuánto del día a día dedican a prepararse para la nueva ciudadanía, para la nueva ciudad? El problema no es habitar la tierra y quizá afanarnos por las tareas de aquí y ahora. El problema es vivir como si esto fuera el todo, como si fuera lo único. Como creyentes deberíamos anhelar el cielo, no solo cuando las cosas van mal. ¿Ustedes sueñan con el cielo? ¿Anhelan el cielo? ¿Anhelan ese encuentro con Jesús? ¿Anhelan esa realidad futura? ¿Se identifican con Pedro? Cuando Pedro ve a Jesús transfigurado, Pedro dice, quedémonos aquí. Esto es lo máximo. Ojalá nosotros vemos y soñamos con esas mismas cosas. La meta es el cielo. Así que Jesús dice, piensen y vivan desde ya como si estuvieran en el cielo. Y es lo mismo que Pablo está declarando aquí, versículo 20. Pablo dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. El texto es claro. Pablo dice, seremos ciudadanos algún día. Pablo no dice, seremos ciudadanos algún día. Pablo dice, somos. Presente, futuro. O sea, ya es una realidad. Por más que estemos aquí, es una realidad porque Él ya le puso el sello. Él ya dio la garantía. Entonces, no tiene que ver con nuestro estado o cómo nos sentimos ahora, sino con la posición que tenemos delante de Jesús, en Cristo. Él ya lo dio por hecho, por más que nosotros hasta ahora estemos caminando hacia esa realidad. La pregunta entonces es, ¿cómo va el camino? ¿Cómo va la travesía? Espero que la estés disfrutando. Espero que tu viaje de fe, tu camino de fe, sea placentero. No porque la vida es maravillosa, sino porque ves adelante lo maravilloso que puede ser la vida cristiana si es que tenemos claro cuál es nuestro destino. Por otro lado, el texto tampoco dice, si se portan bien, serán ciudadanos. No dice eso. Pablo dice, somos ciudadanos. Y no solamente ciudadanos, sino que si hay algo que no hemos alcanzado, de aquí a que Él venga,
el versículo 21 dice que Él transformará nuestro cuerpo, ¿cómo? ¿Ustedes sienten que su cuerpo es miserable? ¿Lo sienten así? De pronto esa es una de las razones por las que lo maquillamos tanto y lo cuidamos y lo protegemos. Está bien. Pero Pablo dice que Él transformará nuestro cuerpo miserable. Quizá Pablo veía su cuerpo propenso al pecado y por eso decía, este cuerpo delante de Dios es miserable porque el pecado es miserable. Pero también dice que Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Imagino que Pedro por un instante, cuando vio a Jesús en su máximo esplendor, se olvidó de todo y tuvo una degustación de lo que será el cielo. ¿Quién no soñar con ese día? No es que Jesús nos ve como miserables, más bien este cuerpo, junto con todas las realidades, son miserables comparados con todo aquello que hallaremos una vez lleguemos a la eternidad. Esa es la razón. Pablo está tan enamorado de lo porvenir que de hecho, no solo su cuerpo, sino todo lo que le daba valor a su vida, pasó a valer nada. ¿Por qué? Porque su meta era mayor. Lean conmigo juntos en los versículos 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Saben? Somos ciudadanos del cielo, no necesitamos ni siquiera llegar, porque Él mismo vendrá por nosotros. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Una de las cosas a las que tengo miedo es cuando me invitan a un lugar y me dicen cómo llegar. Sería mucho mejor si la persona está conmigo y yo voy con esa persona. Eso sería maravilloso. Pero en esencia es lo que Jesús va a hacer con nosotros. Es que Él sabe que ninguno de nosotros ha ido al cielo alguna vez. Es posible que algunos piensan que en ese camino se van a perder. Y para borrar cualquier duda, Jesús dice, no se preocupen. No se muevan. Yo voy por ustedes. Ni siquiera tenemos que llegar solos. Él viene por nosotros. Jesús no solo pagó el ticket o el boleto, sino que nos dice, yo voy y los recojo. No me importa, volveré por ustedes otra vez. Así que, ¿cuánto anhelas ese día? ¿Tú anhelas el cielo ese día tanto como Pablo? Sería genial si todos anhelamos ese día y tenemos exactamente la misma motivación que tenía el apóstol Pablo. Seguramente necesitamos comenzar a pensar más en el cielo, más en aquel día. ¿Saben un dato interesante? Y con estas cosas quiero concluir. Un dato interesante del primer siglo, y eso quedó registrado en las Escrituras, es que los discípulos y la gente que tuvo el privilegio y la tremenda oportunidad de tener una relación con Jesús, de verle, de hablar con Él, de tocarle incluso, pensaban que eso del reino de Jesús iba a ser tan rápido y las cosas estaban pasando tan rápidas que ellos pensaron que ese reino iba a ocurrir inmediatamente. Y estaban tan enamorados con esa idea que cuando Jesús ascendió al cielo, pasaron meses, tal vez años, y Jesús no volvía, empezó a correr un rumor. ¿Y saben cuál era ese rumor? Los engañaron. Esa tal Jerusalén celestial no existe. Es mentira. No existen tiquetes, boletos, aviones a la Nueva Jerusalén. Los engañaron.
Ustedes creyeron en una mentira, en una falsa doctrina. Eso estaba ocurriendo. Era un rumor, era una mentira, era un engaño. Pero ese era el sentir de la gente. ¿Por qué? Porque simplemente anhelaban que pasara rápido. De hecho, la historia bíblica nos dice que muchos de ellos se despojaron de cosas que ya no iban a necesitar en la tierra. Eso era literal. O sea, ellos estaban ilusionados en verdad. Y cuando se despertó ese rumor y fue tomando fuerza y más fuerza y más fuerza cada día, el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 3, versículos 8 al 9, dice, no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él dijo que venía, Él dijo que todo estaba asegurado, pero no nos enseñó, nos señaló un día específico. Recuerden que al principio les dije que podría ser nuestro futuro lejano o nuestro futuro inmediato. Es por eso, porque no sabemos. Lo único que sabemos es que está asegurado. El versículo 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quieren que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben qué me parece maravilloso? Imaginar a un Pedro tremendamente conmovido, tremendamente emocionado, porque ese día ya ha llegado. El día en que veremos a Jesús en todo su esplendor. Y veo a un Pedro diciendo, ya el camino terminó, se acabó, todo lo que era pasajero, ahora esta es mi nueva realidad. Quedémonos aquí. ¿Y saben qué les dice Jesús? Más adelante en ese mismo capítulo les dice, ustedes necesitan hacer la tarea. Si ustedes aman tanto esto, vayan y compártanlo con otros. Lo que ustedes han visto es maravilloso y ciertamente será maravilloso, le dice Jesús a Pedro. Pero no está hecho solo para ti. Está hecho para la humanidad, para el pecador, para todos aquellos que procedan al arrepentimiento. Así que en esencia lo que Jesús le dice es, Pedro, ¿por qué podríamos ser tan egoístas? ¿Por qué quedarnos aquí a celebrar, o irnos a celebrar ahora? Cuando hay tantos más que pueden llegar a la celebración. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y saben qué nos dice Jesús a cada uno de nosotros esta mañana? Todo está asegurado. No hay nada de qué preocuparse por la eternidad. Así que empieza a pensar como una persona que tiene la ciudadanía celestial. Empieza a vivir para el cielo. Empieza a pensar en tu futuro. Olvídate de que lo que está aquí es lo único y que es para siempre. Lo que Jesús te dice hoy es, empieza a prepararte para el lugar donde yo te voy a llevar. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Esta semana, mientras escuchábamos una canción y mientras nos lamentábamos de otras situaciones, llorábamos con mi esposa, imaginándonos aquel día. Y sí somos egoístas, somos parecidos a Pedro, que no ve más allá. Y le decíamos a Jesús, Jesús, ¿y si es ya? Nosotros queremos que sea. ¿Y si es ya que nos llevas? Nosotros estaríamos felices. Y si estamos aquí es porque no lo ha hecho. Pero yo anhelo ese día. Amo pensar en ese día. Porque cuando pienso en ese día, aún las cosas más maravillosas de esta tierra palidecen de sentido, palidecen de valor. Y al menos que usted y yo
tengamos nuestro tesoro puesto en la eternidad, puesto en lo que Dios nos permite entender de cómo va a ser esa eternidad junto a Él, vamos a actuar de manera diferente. Pero hay una pregunta importante más allá de eso, de cómo te estás preparando. Lo primero, en la analogía de la visa, lo primero que necesitas hacer es asegurarte de que tienes el pasaporte al cielo. Y fue lo que Jesús ofreció cuando murió en la cruz por ti. Él te dijo, no puedes hacer nada para ganarlo, yo te lo doy. Y no solamente te lo doy, sino que te doy la seguridad del espacio y te aseguro que no vas a llegar solo. Ese día te vas a presentar conmigo. Así que no hay problema. Deja de buscarlo por tus propios medios y acepta que yo ya lo hice por ti. Y si tú no estás seguro de esa realidad esta mañana, puedes hacerlo. Y si ese es el deseo de tu corazón y quieres dar ese paso esta mañana, yo te pido que levantes tu mano. Y con mano levantada una persona se va a acercar y bíblicamente te va a guiar y te muestra cómo Dios espera que lo hagas. Es una decisión personal. Esta persona no te va a obligar, simplemente te va a mostrar. Y Dios es el que se va a encargar de convencerte. ¿Hay alguien esta mañana en esa realidad? Mi Señor, yo quiero darte gracias por pagar el precio. Es fantástico cuando de repente alguien me invita a viajar y hay preocupaciones, a veces si está el dinero, si el tiempo da, pero cuando tú nos extendiste esa invitación a la eternidad junto a ti, nos dijiste no se preocupen por nada, yo lo tengo todo cubierto y nosotros podemos descansar en eso. Podemos descansar en el hecho en que lo único que esperas de nosotros es que empecemos a saborear de una u otra forma lo que va a ocurrir allá. Y creo que nos has dado demasiadas nociones de cómo será ese cielo. Nos has dado muchas pautas que nosotros sí conocemos y que podemos empezar a vivir. Y esta es mi oración esta mañana, por esta iglesia, por esta familia, que estamos tan enamorados del cielo, que la travesía se vuelve tan liviana, tan ligera, porque aunque difícil, sabemos el premio que nos espera. Sabemos lo maravilloso que es la eternidad a tu lado. Así que pongo en tus manos esta travesía, nuestro camino. Te ruego por fuerzas, por todo lo que hemos visto en esta nueva serie, en esta serie que está terminando. Yo te ruego, Señor, que esas verdades lleguen a nuestro corazón, que las tengamos siempre presentes en nuestra mente y que nos hagan más ligero el camino. En el nombre de tu Hijo, amén.